sentir en mi corazón, humildemente están haciendo amor. De pronto entiendo que ya no estoy solo. Buenos días, amigos radioyentes de la emisora Radio San Juan de Cintruénigo. Bienvenidos a este programa de aproximación a los textos bíblicos que se leerán en las misas del próximo domingo 18 de julio, domingo 16º del tiempo ordinario en el ciclo B. Esta semana el Señor nos invita a seguirle como el buen pastor. Y nos preguntamos cómo llevar a nuestro mundo a Jesucristo, con el que todos puedan encontrar descanso y paz. Quizá imitando a San Francisco de Asís, que con su pacifismo, humildad y amor a las criaturas fue y sigue siendo una luz para todo el mundo. Aquí escuchamos esta bellísima canción de su Cántico de las Criaturas en la película Fratello Sole Sorella Luna de Zeffirelli, en esta versión en castellano. Lectura del libro de Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño. Oráculo del Señor. Por tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las dejasteis ir sin preocuparos de ellas. Así que voy a pediros cuentas por la maldad de vuestras acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten, y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá, oráculo del Señor. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo. Reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá. Israel habitará seguro. Y le pondrán este nombre: el Señor nuestra justicia. Palabra de Dios. Entre las grandes figuras del Antiguo Testamento, ninguna tiene una personalidad tan atrayente y conmovedora como Jeremías. Los demás profetas nos han dejado un mensaje, sin decirnos nada o muy poco acerca de sí mismos. Él, en cambio, nos abre su alma en varios poemas de una sinceridad estremecedora, que nos hacen penetrar en el drama de su existencia. En los primeros años de su actividad profética, sus esfuerzos están dirigidos a desarraigar el pecado en todas sus formas. Jeremías insiste en que la alianza es una relación de amor entre el Señor e Israel.
Si el pueblo no mantiene su compromiso de fidelidad, el Señor lo rechazará como a una esposa adúltera. Pero sus invectivas violentas y sus anuncios sombríos se pierden en el vacío. Entonces Jeremías se rinde ante la evidencia. El pueblo entero está irremediablemente pervertido. Un profeta puede traer a los hombres una palabra nueva, pero no puede darlos un corazón nuevo. Jeremías vio confirmada esta dolorosa experiencia en los años que precedieron a la caída de Jerusalén. Desde el 605 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, impone su hegemonía en Palestina. Frente a este hecho, los grupos dirigentes de Judá no saben a qué atenerse. La gran mayoría es partidaria de la resistencia armada, con el apoyo de Egipto, aun a riesgo de perderlo todo. Una pequeña minoría, por el contrario, propicia el sometimiento a Babilonia con la esperanza de poder sobrevivir y de mantener una cierta autonomía bajo la tutela del poderoso imperio babilónico. Muy a pesar suyo, Jeremías se ve comprometido en estos debates. Su posición no ofrece lugar a dudas. Es preciso reconocer la supremacía de Nabucodonosor, no por razones políticas, sino porque el Señor lo ha elegido como instrumento para castigar los pecados de Judá. Una vez que haya cumplido esta misión, también él tendrá que dar cuenta al Señor, que rige el destino de los pueblos y realiza sus designios a través de ellos. Sin embargo, las palabras de Jeremías no encontraron ningún eco entre los partidarios de la rebelión y en el 587 a.C. sobrevino la catástrofe final, tantas veces anunciada por el profeta. Jerusalén fue arrasada por las tropas de Nabucodonosor y una buena parte de la población de Judá tuvo que emprender el camino del destierro. A lo largo de su actividad profética, Jeremías no conoció más que el fracaso. Pero la influencia que él no logró ejercer durante su vida se acrecentó después de su muerte. Sus escritos, releídos y meditados asiduamente, permitieron al pueblo desterrado en Babilonia superar la tremenda crisis del exilio. Al encontrar en los oráculos de Jeremías el relato anticipado del asedio y de la caída de Jerusalén, los exiliados comprendieron que ese era un signo de la justicia del Señor y no una victoria de los dioses de Babilonia sobre el Dios de Israel. En el momento en que se veían privados de las instituciones religiosas y políticas que constituían los soportes materiales de la fe, Jeremías continuaba enseñándoles, más con su vida que con sus palabras, que lo esencial de la religión no es el culto exterior, sino la unión personal con Dios y la fidelidad a sus mandamientos. Y mientras padecían el aparente silencio del Señor en una tierra extranjera, la promesa de una nueva alianza los alentaba a seguir esperando en él. Así, el aparente fracaso de Jeremías, como el de Jesucristo en la cruz, fue el camino elegido por Dios para hacer surgir la vida de la muerte. No en vano, la tradición cristiana ha visto en Jeremías la imagen más acabada del servidor sufriente. En el texto proclamado hoy, Jeremías se queja amargamente de los malos reyes de Israel, que han desaprovechado todas las oportunidades que Dios les ha ofrecido a lo largo de la historia, y han provocado la ruina inevitable e inminente del pueblo. El profeta identifica a los reyes con la imagen de los malos pastores. El texto anuncia una futura restauración que recogerá a todos dispersados. Dios se revela, pues, y anuncia que Él mismo será el futuro pastor de su pueblo
y suscitará un nuevo descendiente de David. La imagen del pueblo como rebaño sin dirección ni protección la retomarán los evangelistas para describir la situación de la gente en el momento en que Jesús predica y hace presente el reino. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi sed. Él me guía por senderos justos, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal temeré, porque sé que el Señor va conmigo, su cayado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Preparas por mí una mesa frente a aquellos que buscan mi mal. Con aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti. Gloria a Dios Padre omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor, y al Espíritu que habita en el mundo por los siglos eternos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estabais lejos estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos, para crear, de los dos, en sí mismo, un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte, en él, a la hostilidad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre por medio de él en un mismo espíritu. Palabra de Dios. Éfeso es una ciudad cosmopolita, del Imperio Romano, de cultura griega. Como todas las ciudades importantes de la cuenca mediterránea, tiene asimismo una comunidad de judíos. Los dos pueblos a los que se refiere el texto son, por tanto, según la mentalidad de Israel, los judíos y los gentiles. Dos pueblos que viven de espaldas uno al otro.
el texto habla de enemistad. El pueblo judío se considera a sí mismo como depositario de las promesas y de la ley, y por tanto heredero único y legítimo de la salvación. Los gentiles, en su mayoría politeístas e idólatras, siguen sometidos al mundo del destino cruel, de los dioses volubles que no se ocupan de los humanos. Pablo comienza su exhortación a los efesios con una fuerte llamada de atención y de inmediatez. Ahora. Por otra parte, divide a los oyentes entre los que estaban lejos y los que estáis cerca. La nueva realidad ha tenido lugar gracias a la sangre de Cristo. En conformidad con su teología, Pablo contrapone la salvación por la cruz de Cristo a la obediencia a la ley, que ha sido abolida, término muy fuerte que hay que comprender dentro de la función que desempeña la ley en la religión judía y en la teología de Pablo. ¿Cuál es el resultado de este acontecimiento de la cruz? La reconciliación. Si los dos pueblos en los que Pablo divide la humanidad estaban sometidos a la enemistad, ahora por Cristo llega la reconciliación con Dios. Es una reconciliación universal que supera las divisiones de pueblos, castas, razas, etnias, bloques. La palabra que más usa Pablo en este texto es la de la paz. Y la paz que se entiende en su ámbito bíblico de reconciliación, de vida plena. Esta reconciliación paz ha sido posible por la cruz de Cristo. Podemos acercarnos al Padre por medio de él. Cristo es nuestra paz y nuestro mediador. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Hermanos, demos la paz. Hermanos, paz y amistad. La paz es Cristo. Cristo es nuestra paz. Oh, Cristo. Hermanos, demos la paz. Demos la paz. Hermanos, paz y amistad. Cristo es nuestra paz. La paz de Cristo. Cristo es nuestra paz. Cristo. Hermanos, demos la paz. Hermanos, paz y amistad. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco». Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron, entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor.
Las palabras de Jesús no son duras, lejanas y estereotipadas como las de los fariseos, letrados y saduceos. Tampoco son como las de los predicadores de catástrofes. Las palabras de Jesús son siempre palabras que llevan luz y que sanan. En el texto de hoy, a la vuelta de la misión, Jesús les invita a sus apóstoles a retirarse y a descansar. Sin embargo, Marcos nos cuenta cómo le seguían buscando por tierra y mar. Más allá de una imagen idílica se trasluce la imagen de una necesidad profunda por parte de la gente y una constatación. Jesús da respuesta a los deseos más profundos de las personas. Sobresale el verbo compadecerse. El griego habla de compadecerse, de sublevarse, de que las entrañas se le conmovieron. Tiene que ver con la conmoción, como si de un movimiento interior se tratara. La razón que da Marcos es que la gente iba descarriada como ovejas sin pastor. La imagen del pastor y de las ovejas no solo es apreciada por la Biblia, sino fuertemente significativa. Dios es el pastor que se desvive por su pueblo Israel. Dios envía pastores a quienes se encarga de su rebaño y solo encuentra que le devuelven maltratos y esterilidad. En San Juan, Jesús se propone a sí mismo como buen pastor. El Evangelio de hoy sugiere muchas preguntas. ¿Por qué la gente buscaba a Jesús y por qué a nosotros, cristianos de hoy, no nos buscan? ¿Cuál era la situación de desamparo de la gente y cuál es hoy nuestra situación de desamparo? ¿Qué mensaje transmitimos a la gente que busca una respuesta en el Evangelio? ¿El Evangelio es reposo y descanso para las personas contemporáneas nuestras que viven también desorientadas y cansadas? Y terminamos ya por hoy, queridos radioyentes, esperando que os haya servido este programa para comprender un poco mejor las lecturas que proclamaremos este próximo domingo 18 de julio en las Eucaristías. Esta emisión radiofónica la podréis escuchar los jueves y los sábados, hacia las 12:30 del mediodía. También podéis escucharla en las redes sociales, en mi Facebook JMG Chema o en el podcast anchor.fm/José Garballo. Os animamos a participar en la Eucaristía Dominical, porque es el vínculo que renueva cada semana
nuestra relación con el Señor y con la comunidad en la que Él nos ha puesto. Comenzábamos este programa con San Francisco de Asís y lo terminamos también con él, con este himno que se le atribuye, titulado Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un saludo para todos. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Es perdonando que nos das perdón, estando a todos como tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento